No, preguntarle simplemente que la buen día para todos. En las PASO tal vez no se dieron los resultados que ustedes esperaban, ni con las encuestas, ni con lo que habíamos hablado antes durante la campaña. Saber si cambió algo en el eje, qué autocrítica hicieron, a qué sector no llegaron, con referencia a lo que habían obtenido en la última, que habían obtenido el espacio en las elecciones de los años. En las campañas suele haber dos condimentos. Está el condimento del contexto y el condimento de lo que uno hace. ¿Sí? Nosotros creemos que estamos viviendo un contexto con, no sé si llamarlo grieta, polarización, en algunos casos fanatismo, que nos parece que muchas veces es un contexto que hace difícil que podamos discutir las cuestiones que a nosotros, desde nuestro espacio político, nos parece que Argentina debe discutir para ordenar el futuro, para que aquellas cosas que deberían ocurrir, que siempre anhelamos que ocurran en Argentina, finalmente se plasmen. Ese es un contexto, es el contexto en el que nosotros nos toca hacer campaña. Ese contexto es un dato. A nosotros no nos modifica ni las convicciones, ni el diagnóstico que tenemos de la Argentina, ni las propuestas, ni el modo de hacer campaña. Sí podemos resintonizar cómo estamos contando nuestro mensaje, que es la oportunidad que uno tiene cuando las campañas son sucesivas, como es en este caso, para recalibrar, pero no modifica nada cuál es, otra vez, el diagnóstico de la Argentina, el diagnóstico de la ciudad, las propuestas que tenemos, que nos las pasamos contándolas, porque parece que son muy concretas sobre cómo ordenar algunas cuestiones fundamentales que tenemos que ordenar. En la PASO del año 2015 nosotros sacamos 18% y ahora sacamos 13%. Nosotros somos una fuerza que tiene vocación de transformación. Para transformar necesitas construir mayorías, necesitas construir un volumen lo suficientemente significativo, por eso decimos que la elección no nos conforma, yo ya lo he dicho, pero también estamos muy identificados con 250.000 de porteños que nos votaron, que piensan las cosas parecidas como nosotros lo estamos planteando, que son aquellos que no quieren discutir de esta manera, que quieren dejar un pasado detrás, porque hay ciertas cosas que son tan explícitas que lastiman, y queremos dejar ese pasado atrás, pero queremos recuperar una tranquilidad para discutir lo que viene. En lo que viene tenemos diferencias y tenemos coincidencias sobre el presente, con el gobierno de la nación y con el gobierno de la ciudad, pero queremos discutir en virtud de esas diferencias, esos acuerdos, las cosas que hacen falta hacer. A nosotros nos parece que Argentina tiene realmente una oportunidad extraordinaria, pero tiene una oportunidad extraordinaria que no va a venir mágicamente y sola, ¿no? Hace mucho tiempo que el futuro nos elude, hace mucho tiempo que nos entusiasmamos, pero nos cuesta plasmar lo que esperamos en el presente y en hechos concretos. Nos parece que hoy existe la oportunidad para hacerlo si somos más adultos en la manera de discutir entre nosotros, si somos más maduros, si discutimos sobre cuestiones concretas, si a la hora de discutir escuchamos la posición de los demás, y esa es la manera en que nosotros encaramos siempre la campaña. Déjame agregar, Ceci, que tal vez el error de diagnóstico, que para mí no lo es porque soy nueva en esto, entonces Martín tiene sus comparativos con los antecedentes de este espacio que se sigue formando, tiene que ver con no ver el grado de polarización o de fanatismo de la gente. Es decir, es muy difícil hacer llegar un mensaje sobre el futuro cuando la gente vota solamente por miedo a o en contra de. Ese es el espacio que nosotros queremos ocupar, fundar, hacer crecer y ampliar, el de pluralidad de voces. Vemos con preocupación que sigamos discutiendo, que los mensajes de campaña o que las campañas sean vacías y estén llenas de eslogans y de imágenes que circulan por las redes sociales y con poco contenido sobre lo que se va a discutir. Nosotros hicimos en la campaña previa a las PASO un teatro con 2 horas de propuestas sobre todos los temas. Sin embargo, insistimos sobre el dinero que se gastaba, por ejemplo, y la administración de ese dinero en la ciudad de Buenos Aires, y una de nuestros pilares es poder reorientar las prioridades, establecer a dónde hace falta el dinero según nuestro punto de vista, nuestra visión. Se gasta mucho dinero en una obra monumental, qué otras necesidades hacen falta y cómo reorientar ese dinero hacia esas necesidades reales. Bueno, eso es una discusión que cuesta mucho dar, porque la gente está esperando que deslegitimes al otro.
Y me parece que la campaña de polarización tuvo que ver con eso. Por eso queremos ser un tipo de oposición diferente, propositiva, constructiva y sumar a lo que está bien hecho y por supuesto establecer las diferencias con lo que no estamos de acuerdo y hacia dónde queremos ir. ¿Puedo hacerle una Martín, una Débora o una...? No sé, Las reglas escritas. Bueno, Débora, entiendo que la fuerza de ustedes en la legislatura se opuso al shopping de Caballito que queremos prohibir. Hay mucha insistencia, muchos lobbies sobre este tema, lobbies en los medios. IRSA se ha contactado con ustedes, si avanza, ¿qué van a hacer? Entiendo que está judicializado, pero ¿qué van a hacer en el plano judicial, en el plano legislativo? ¿Siguen en contra de la construcción del shopping, no? Sí, es difícil hablar desde un lugar en el que todavía no estoy incorporada, pero por supuesto formo parte de un equipo que ya está trabajando. Bienvenida, Carla. Lo que nosotros planteamos en este sentido, y vamos a plantear a partir de, si los votos nos acompañan a ampliar este bloque, tiene que ver con nuestras convicciones. Este bloque se ha manifestado en contra de las torres de Caballito y nosotros vemos con gran preocupación que los grandes emprendimientos inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires están siempre relacionados con las mismas empresas. Si te contaba recién que hay que, o por lo menos es nuestra intención, reorientar esas prioridades, es porque entendemos que hasta los planes de urbanización de las villas de la ciudad están vinculadas a sectores muy cercanos a grandes emprendimientos inmobiliarios o la Villa Olímpica. Digamos, la discusión que queremos dar es sobre la ciudad que planificamos. Se puede hacer mucha obra, se puede mostrar mucho lo que se hace, pero hay que pensar la ciudad de Buenos Aires. Nosotros consideramos que es desigual y queremos una ciudad que se modernice, desde luego, pero que sea inclusiva y que dé oportunidad a establecer parámetros de calidad para todo el mundo. Nuestra intención es seguir siendo fieles a las convicciones dentro del bloque. Por supuesto que la situación, si se repiten los resultados de las PASO el próximo octubre, esperamos revertir y por lo menos establecernos como oposición en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con eso. Entiendo que va a haber una mayoría si se repiten estos resultados, que no tuvo hasta ahora el PRO en estos 10 años de gestión, y esto va a ser difícil, pero para aprobar determinados proyectos necesitan negociación y acuerdos, y nosotros nos vamos a mantener firmes con esa convicción que seguimos teniendo. Martín? No puedo ahora. Terminamos la visita. ¿Qué tal? Muy bien. Cena de elegancia. Perdón, no había visto, disculpa. No te tienen que asignar ellos. Pregunto yo entonces. Buenas tardes a los tres. Y preguntarle a Martín qué mirada tenés de los créditos hipotecarios que lanzó el gobierno Procrear o el de Banco Nación, si soluciona la crisis habitacional y si puede generarse alguna burbuja inmobiliaria en relación a esto en el futuro. En primer lugar, bienvenido a que Argentina vuelva a tener crédito. Argentina es el país de Latinoamérica en donde el crédito al sector privado es más chico que en cualquier otro país con el cual lo quieras comparar. No vas a encontrar ningún país del nivel de desarrollo en Argentina que viva con tan poco crédito. Es lo que posibilita que alguien pueda adquirir algo como un departamento, como un auto, a pesar de que no lo puede pagar todo en efectivo, como es el 99% de la gente de Argentina o más, y pueda ir pagándolo a través del tiempo. Es lo mismo que posibilita que alguien quiera ampliar su fábrica, pero no tiene el dinero para conseguir un crédito. Eso es muy bienvenido. En el pasado lo que ocurría es lo siguiente, y es parte del problema de planificación de la ciudad, del país, etc., es que, y parte del déficit habitacional, una parte, la otra está más relacionada con el enfoque social de la vivienda, pero es que vos no tenías acceso a un crédito, porque si querías pedir 1 millón de pesos, que hoy por hoy te alcanza para nada, porque si vas a pedir 1 millón de pesos a 20 años, vos el primer día debes 1 millón, el último día del último mes del último año debes 0, pero en promedio estuviste debiendo 500.000 pesos por año. Si la tasa es 20%, son 100.000 pesos por año, por 20 años son 2 millones de pesos. Pediste 1 y devolvés 12 en intereses. Y un banco lo que hace es que te cuenta los 3 millones, te lo divide por 240, eso te da, no sé, 13.600 pesos. Te dice, necesitas que eso sea 1/3,
de tu cuota, de tu salario, necesitas 40.000 pesos para poder hacer un crédito, y a la gente no le daba. La curiosidad de eso es que, como tenés inflación, tu salario iba a crecer, pero tu cuota iba a quedar quieta. Entonces había mucha gente que cuando mirabas su ingreso futuro podía pagar un crédito, pero hoy no podía acceder. Eso lo modificás cuando en lugar de dejar las cuotas quietas, lo que haces es indexarlas. Entonces hoy permitís mucho más acceso y estamos viviendo este boom inicial. La Argentina, insisto, todavía es una sociedad que está permeada por el crédito. ¿Cuál es el riesgo de la indexación? En el curso de mi vida, desde que empecé a estudiar economía, viví 10 de 27 años de crisis. Hiperinflaciones, recesiones, depresiones, devaluaciones, default. Entonces, lo más importante es este instrumento está ahora, permite que mucha más gente acceda, pero para que no se transforme en un problema, Argentina tiene que ser muy consistente en su política futura y no generar crisis. Porque el riesgo de una crisis mañana es que tu crédito se indexe por lo que le pasa a los precios, que puede estar afectado por una devaluación, y tu salario no. Entonces, por eso es que es muy importante que más allá del entusiasmo porque la economía se reactive o rebote, estemos todos muy atentos a no generar inconsistencias y resolver los problemas preventivamente que después generan las inconsistencias, y Argentina en su historia, y aún hoy, está plagada de esas cosas. Por eso nos parece que tiene que haber una mirada más abarcativa, más abierta, más integral, más conversada de cuáles son los diagnósticos de Argentina. Es extremadamente bienvenido que exista el crédito, que vuelva a Argentina a tener crédito. Para que eso no se transforme mañana en un problema, tenemos que ser muy rigurosos en cómo miramos la economía y limitamos la economía desde lo público. Hoy el jefe de gabinete está dando su cuarta exposición allí en el Congreso, y quería saber, Martín, cuál es su lectura respecto de cómo está en este momento el gobierno nacional gestionando, llevando adelante la situación respecto de Santiago Maldonado, teniendo en cuenta que este es uno de los puntos centrales que se está abordando hoy allí en Diputados. Bueno, por ahí también puede opinar Carla, que viene de la Cámara de Diputados en la exposición del jefe de gabinete. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, en la campaña, durante las PASO, no hubo muchas preguntas por parte de los medios sobre Santiago Maldonado, pero en las ocasiones en que nosotros nos tocó responder eso, dijimos que la reacción del gobierno no estaba a la altura de la gravedad del hecho. Y nos sigue pareciendo lo mismo. Ni en la importancia que se le dio, ni en la actitud hacia algo que nosotros reclamamos como espacio, que fue la separación preventiva de los gendarmes que estuvieron involucrados, y que cuando hablo no es solo el gobierno sino el Estado, porque a veces nos olvidamos que el Estado son tres poderes. En este caso el Poder Ejecutivo, nosotros creemos que el juez se debería haber expulsado desde un primer minuto, porque no podía estar investigando lo que ocurrió en un hecho que él mismo ordenó. ¿Sí? Entonces, ese es el diagnóstico inicial, algo de una gravedad tal que tiene que ver con la desaparición del ciudadano en el contexto de un operativo de fuerza de seguridad ordenado por un juez. Entonces nos parece que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias de su reacción. Nos parece también que en algunos casos muchos han fallado en estar a la altura de las circunstancias. Nosotros nos gustaría ver a toda la sociedad involucrada, comprometida emocionalmente en saber qué es lo que pasó y si es posible que aparezca Santiago Maldonado con vida. En lugar de eso, nos pusimos a discutir sobre las reacciones, nos pusimos a discutir si hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho. Las marchas en unos casos tuvieron infiltrados, en otros tuvieron episodios violentos. Y como dice Carla siempre, las democracias que funcionan bien tienen espacios políticos que compiten por ganarse el favor del voto de la ciudadanía para llevar adelante sus visiones y proyectos, que es la que someten a un test electoral, pero no se la pasan deslegitimándose mutuamente. Menos en un núcleo de coincidencias que es fundamental para la vida democrática. En la Argentina, ya sea en materia de derechos humanos, de democracia o inclusive en economía, las lecciones que hemos padecido, las lecciones que hemos aprendido han sido tan costosas que es inmoral desaprovecharlas. Y a veces el modo de discusión que se da sobre esta cuestión, que a nosotros nos parece sumamente grave,
atenta contra la incorporación definitiva de algunas elecciones en la Argentina. Sí, yo quería decir primero pedir disculpas porque justamente vinimos de ahí. Dos cosas que me parece importante con lo que dice Martín, que nos enseñan porque el caso Maldonado y porque está en el Congreso, y tiene realmente, hay dos cosas que están en la agenda política, Nisman y Maldonado, y son dos casos paradigmáticos que nos enseñan lo que nos falta: justicia, fuerza de seguridad. Es decir, fracasaron quienes tienen que cuidar. A Nisman lo tenían que cuidar la fuerza de seguridad porque tenía que denunciar. A Santiago Maldonado la fuerza de seguridad democrática lo tenían que cuidar porque tenía que protestar. Es decir, en los dos casos no cuidaron. Y la justicia federal argentina tampoco actuó bien, porque en el caso de Nisman, en estos ciclos, digamos, de 2 meses que están instaladas las dos noticias como contrapunto, tuvimos que contar básicamente los 900 y pico de días de impericia con la nueva pericia de la Gendarmería. Y con Santiago Maldonado vamos contando los días de impericia de la justicia federal argentina. Entonces, lo que tenemos que aprender es que para volver a confiar en dos instituciones claves, jueces federales, justicia federal y fuerza de seguridad, primero, y esto es lo que estamos proponiendo, la justicia digamos, tiene que terminar con la cultura del secreto, tenemos que volver a confiar en los jueces federales de Argentina. Y segundo, la fuerza de seguridad, 32 años, no tienen control civil. Todo lo que ocurre cuando un integrante de las fuerzas de la policía, de la gendarmería o de la prefectura no actúa con los protocolos democráticos, queda en el marco de asuntos internos. Ese es un fracaso colectivo de la dirigencia democrática. Entonces, la expectativa de evolución es evitar digamos, el lamento permanente de la impotencia institucional. Nosotros tenemos proyectos para construir instituciones más eficientes y para confiar en dos instituciones claves, en las cuales esperamos que nos cuiden, ¿no? Ese es un punto. Y con respecto a los jefes de gabinete, decimos que hay que celebrar que hemos recuperado la costumbre de la visita del jefe de gabinete, y eso es un artículo constitucional y está muy bien. Sí nos parece, y esto también lo ha dicho Martín un montón de veces, de devolución nosotros queremos un Estado que informe como corresponde. En el caso de los temas que yo trabajo en el Congreso, que es infancia, nosotros hemos solicitado y hemos avanzado en eso, que necesitamos datos oficiales sobre infancia y adolescencia. Los datos que tenemos son de UNICEF. No puede ser, no podemos tener un diagnóstico de ese presente que no puede esperar con datos que estamos reconstruyendo de ONGs. Entonces, ese es un pedido que le estamos haciendo al jefe de gabinete y lo ha incorporado, y ahora estamos trabajando con el INDEC para poder tener y elaborar mediciones eficientes sobre diversos sectores, actores colectivos que tienen que tener visibilidad, obviamente, en el Congreso, para poder exigir cuando vienen del Ejecutivo informarnos y poder informar a la ciudadanía como corresponde. Eso sobre la jefatura. ¿Qué tal? No, yo consultarles ante el ingreso al Congreso si van a formar parte del interbloque de Cambiemos y si van a acompañar alguna de las medidas que ustedes están por ahí iniciando, como la reforma laboral, o que se están pensando del gobierno, o qué postura van a tomar con el gobierno. Nosotros vamos a tener nuestro propio bloque, nosotros queremos aportar la discusión desde nuestra identidad. En el pasado con Carla, cuando hemos compartido bloque y tarea en la Cámara de Diputados, hemos votado muchas cosas en coincidencia con la coalición cívica, con el radicalismo y con el PRO. Muchas cosas en coincidencia. Pero también en otras votaciones hemos defendido nuestra propia postura. Nosotros no somos levantamanos. Tenemos afinidad con muchas cuestiones, tenemos muchas veces una visión parecida, pero no tenemos acuerdos todo el tiempo. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Con respecto a nuestra postura específica sobre cuestiones sobre las cuales apenas conocemos el título, es muy difícil opinar. Yo he opinado sobre cuál es el problema inicial por el cual estamos discutiendo otra vez una reforma laboral o una potencial reforma laboral. Y yo puedo darte ese diagnóstico, pero no te puedo decir que votaría porque no sé de qué se trata lo que va a proponer el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y creo que esta manera de discutir sobre títulos o crear polémicas sobre títulos la hemos visto de manera repetida. Estamos todavía viviendo con la reforma educativa
y estamos discutiendo sobre una reforma laboral y una reforma tributaria que todavía no sabemos exactamente qué es. Yo te puedo dar el diagnóstico que tiene nuestro espacio. El diagnóstico que tiene nuestro espacio es que los problemas que tiene Argentina, casi todos los problemas, están relacionados con la pérdida de capacidad del Estado de responder. Recién Carla daba algunos ejemplos, a pesar de tener mucho más recursos. Y todos los problemas económicos que ustedes quieran discutir, el dólar, la inflación, el endeudamiento, el déficit, la falta de potencia de la economía, la falta de creación de puestos en blanco, la pobreza y la desigualdad, están todas relacionadas con un Estado que tiene 3 veces más recursos que hace 25 años, pero no nos puede dar 3 veces más de nada absolutamente. Ese Estado hoy te cobra la tasa impositiva más alta del mundo si vos pagás tus impuestos, y producto de que tiene que endeudarse en 35.000 millones de dólares todos los años, te deja un tipo de cambio que no es competitivo. Entonces, a las pymes argentinas vos le cargas un costo más alto que el de cualquier país del mundo, sin ningún beneficio, a la altura de lo que pagás de impuestos, y un tipo de cambio con el que no se puede competir. Entonces, no es de extrañar que las pymes argentinas no pueden generar puestos de trabajo en cantidad y en calidad. Es un problema del Estado que hace mucho que la Argentina no discute, y por eso nosotros creemos que estas discusiones tienen que ser abordadas de manera más integral y más adulta. Nadie puede decir que sabe qué es lo que tiene que hacer con todo el Estado argentino. A nosotros nos parece que pretender cargar el problema de la acumulación, de las falencias de nuestro Estado y del fracaso de nuestro Estado en un solo sector, en los trabajadores, no es la receta para mejorar las cosas. Si no mejoramos el Estado, dentro de 25 años vamos a estar discutiendo otra cosa parecida. No es casual que las reformas laborales surjan como discusión en momentos en que el tipo de cambio no es competitivo. Nadie discutió una reforma laboral en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, si la discutíamos a fines de los 90. Entonces me parece que el abordaje para resolver lo que le viene pasando a Argentina hace mucho tiempo es mucho más integral y tiene que ver con cómo hacemos que nuestro Estado sea el Estado que alguna vez fue. Hasta los 60 Argentina tenía el mejor Estado de Latinoamérica por lejos, ya no lo tiene. Dicho esto, que es como nosotros vamos a abordar cualquier discusión fiscal o laboral en el Congreso, con este marco, con este diagnóstico, dicho esto, también creemos que no se puede convivir con dos cosas. Uno es, hay ramas, hay actividades donde tenemos convenios laborales de hace 50 años. Estoy seguro que hay mejores maneras de proteger a los trabajadores y de brindarles, sobre todo si hacemos el trabajo sobre el Estado, un contexto más estable donde sus derechos, no solamente los adquiridos, sean defendidos, sino que incrementen sus derechos. Nosotros creemos que esa discusión de los convenios, de ver cómo... Pero no es una discusión que alguien le imponga a los demás. Es una discusión que tenemos que dar entre todos para ver cómo se perfeccionan. Y tampoco queremos marcos o prebendas otorgadas no a los trabajadores, a los gremios, ¿sí?, que después determinen un comportamiento sindical como el que estamos viendo en distintos ámbitos. A mí me cuesta mucho creer que a la larga los comportamientos que vimos y que están siendo denunciados, ahora el más evidente es el de Medina, pero me cuesta creer que a la larga eso sea la defensa de los derechos de los trabajadores y de las oportunidades de los trabajadores. Entonces nosotros no queremos que esta discusión otra vez vuelva a ser entre blanco y negro. Unos que le quieren cargar el problema de la falta de actualización y modernización de nuestro Estado para estar a la altura de otros estados del mundo al sector de los trabajadores, y otros que en nombre de los trabajadores están defendiendo privilegios indebidos y en muchos casos delitos. Retomar la pregunta y el tema que estaban tratando recién, que tiene que ver con Santiago Maldonado, preguntarle si ustedes consideran que la ministra Bullrich debe ser apartada de su cargo. Por otro lado, en el ámbito de la ciudad, ¿cómo observan que ustedes días después de una marcha que termina con incidentes y con la agresión a periodistas, que estén las imágenes claras de agresores, de un agresor puntualmente, y todavía no haya identificación ni detención? Pero para mí tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Nosotros tenemos un Estado, no un gobierno, un Estado que ha perdido la capacidad de hacer las cosas que debe hacer.
Y ese es el estado que nosotros tenemos que recuperar, sea en la economía de no generar crisis, en la justicia y en la seguridad de cuidarnos como corresponde en todos los rubros, en transparencia exactamente igual, de poder rendir cuentas al mismo tiempo que los hechos están ocurriendo, inmediatamente después, no 10 años después, 12 años después. No necesitamos una justicia que funcione de esta manera, no necesitamos transparencia que es solamente con auditorías hechas sobre hechos, en lugar de poder prevenirse, después decimos, mira, lo dijimos, nadie nos prestó atención. Pero me parece que Argentina dejó de ser un Estado moderno, y los ciudadanos tenemos que volver a exigir en todos los ámbitos que eso ocurra, y el deber de aquellos que tenemos representación política es dar esta discusión. No hay ninguna discusión más importante en Argentina que los recursos que utiliza el Estado tengan la potencia para modificarnos la vida. Por eso es que a veces nosotros damos ejemplos concretos que en este contexto en el cual la gente se enoja y no quiere que le señalen nada, irritan, pero vemos por todos lados gastos que a nosotros no nos parecen prioritarios. Gastos que si fueran puestos en seguridad, en justicia, en educación, en salud, realmente sentiríamos otra Argentina. Y si tuviéramos un Estado que genere datos y nos permita mirar nosotros los datos y evaluar qué es lo que está ocurriendo en el momento en que los hechos ocurren, podríamos exigirle al Estado que reaccione de otra manera. Con respecto a la situación del ministro, nosotros hemos dicho que lo que tiene que responder es el Estado, ¿sí? Y el Estado en este caso es la separación de los gendarmes que aparecen comprometidos, por lo menos preventivamente, y el juez expulsarse de entrada. Le damos la bienvenida al cambio de juez. Nos parece que una reacción a la altura de la gravedad del hecho debería haber actuado desde el primer momento para preservar nuestra confianza en esas instituciones y la confianza entre nosotros mismos, para que esas cosas no sean utilizadas como denuncias de que un gobierno elegido democráticamente, un gobierno constitucional elegido democráticamente es una dictadura o que falta el Estado de Derecho, para preservar aquellas cosas que a la Argentina tanto le costó conseguir. Hubiera sido bueno una reacción contundente y preventiva desde el inicio, ¿sí? Creemos que se perdió tiempo en hacer eso y que muchas veces todavía hoy no existe eso. No existe esa convicción en la acción por defender las cosas que a los argentinos les costó tanto conseguir. Muchas veces vemos muchas posturas políticas, pero así como en otros casos, la víctima es Santiago Maldonado, su familia y sus allegados, y muchos otros sectores desde distintos lugares, en lugar de defender eso, más la acción lesiva sobre una sociedad que atravesó momentos en su historia muy complicados y que llevó a compromisos fundamentales. En lugar de defender esas dos cosas, la familia y lo que los argentinos supimos construir entre todos, toman posturas que tienen que ver con el nivel de intolerancia actual, en beneficio propio, no en beneficio del colectivo y de la familia, que es lo que hay que preservar y lo que hay que defender. Con respecto a lo que preguntabas de la plaza, no solamente en esta manifestación a la que haces referencia, sino lamentablemente en las últimas, excepto en la del 2x1, que la verdad que fue una manifestación donde no hubo un solo incidente, todo el tiempo registramos este tipo de episodios, y a veces se critica a los medios porque ponen, especialmente a la televisión, que ponen la cámara en el incidente, y venimos de una marcha masiva con gente expresando malestar por determinada causa. Esto pasa permanentemente. Ahora estoy sentada a este lado del escritorio, pero durante muchos años estuve del mismo lado que ustedes. Jamás vi que se haya detenido, demorado, o se hayan averiguado antecedentes de una persona que agredía en una marcha. Y los periodistas hemos sido agredidos permanentemente en estas marchas. Nunca vi que tuvieran, cuando llegan y hacen la racia y hay 30 detenidos, 40 detenidos que pasan la noche o a las 3 o 4 horas los liberan, es bastante incomprobable que hayan tenido algo que ver. De hecho, lo que sí se demuestra es que no tuvieron nada que ver y que fueron detenidos porque había que llevarse a alguien y tratar de descomprimir lo que vemos en la plaza. Estos escenarios de manifestaciones hablan un poco, ponen en evidencia un poco lo que nos pasa como sociedad.
Y además hay un desmanejo de las fuerzas de seguridad que, como contaba Carla, en episodios gravísimos como el de Nisman, como el de Maldonado, pero también como cualquier ciudadano que va a manifestarse en una plaza porque está a favor o en contra de determinada política o de un hecho muy grave, que por supuesto nos involucra a todos, no hay respuestas ni se sabe qué hacer con las fuerzas de seguridad. Cuando hay un piquete, digamos, ¿se acuerdan ustedes del protocolo de seguridad? Sacar a la gente que están... Bueno, es una provocación del lado del otro y el correr el límite para saber si va a haber incidentes, si el que está en el piquete está provocando para que los saquen, y entonces se genera una situación de represión, cosa que no tiene que existir, pero todavía falta avanzar mucho. Nos muestra el fracaso de el Estado como responsable de las fuerzas de seguridad, la inacción o la falta de manejo de esos episodios. Nunca está claro dónde van a terminar. Lo que sí está claro es que hay gente que va especialmente a que esto ocurra. Es el fracaso del Estado. Estas cosas son el fracaso del Estado previo, porque cuando hay un reclamo, algo el Estado lo resolvió antes, y es el fracaso posterior a la hora de actuar en ese reclamo. Entonces otra vez vuelvo a lo mismo. Nosotros creemos que es fundamental que la clase dirigente empiece a discutir por qué tenemos el Estado que tenemos cuando alguna vez tuvimos el mejor Estado de Latinoamérica, en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, en justicia. Elijan el rubro que quieran. Y esa discusión a nosotros no nos parece que se esté dando como corresponde. Ojalá la elección abra un espacio para discutir estas cosas, para que Argentina encuentre su rumbo, para que abracemos un destino colectivo y lo percibamos, los argentinos y los de afuera. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos, sinceramente, en nuestro espacio estamos un poco hastiados del calibre de la discusión, en donde vivimos en una sociedad que tiene dos visiones dicotómicas sobre la economía, dos autopsias de la muerte de un fiscal, que a la hora de discutir la reforma educativa fundamental, y de esta manera nosotros estamos reunidos con rectores de distintos colegios, tanto del subsistema público como el privado, cooperativos, técnicos, etc., que a la hora de discutir otra vez transforma las cosas en blanco y negro y dice: no dialogan por un lado, o por no nos consultan y no hay un espacio de diálogo, y del otro hay una reacción de toma. El caso Maldonado también. Entonces, elijan el rubro que quieran. En Argentina está discutiendo de una forma que a nosotros nos tiene cansados. Porque no cansados desde lo moral, no cansados de la fuerza, nosotros seguimos absolutamente convencidos de cómo queremos encarar la elección y nuestra tarea como representantes el día siguiente. Pero nos parece que si persistimos en estas actitudes de blanco o negro en temas como los que acabo de mencionar, como la transparencia, como lo que le debemos al ciudadano de rendición de cuentas, la justicia que actúa dependiendo de cuál es el poder de turno, si no somos capaces de encarar estas cuestiones, la enorme oportunidad que tiene Argentina no se va a plasmar. Tiene una enorme oportunidad y vamos a tener que salir de estos enojos en todos estos casos que les muestro, porque existe otra vez no cansancio en lo que nosotros queremos representar, en cómo vamos a ir a las elecciones, cómo debatimos el día siguiente, pero sí un profundo cansancio en el sentido de que venimos los argentinos de muchas décadas de frustraciones y no nos parece que este humor social, que en algunos casos se tiñe ya de fanatismo, nos permita encontrar las soluciones a nuestros problemas. Y voy a dar un ejemplo muy pequeño. Un economista que es el director de la Escuela de Economía de Gobierno de la Universidad de Itela es también funcionario público y escribió una nota en Clarín. Hizo un experimento. El experimento era preguntarles a un grupo de votantes del presidente Macri y votantes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo siguiente. Al primer grupo le preguntaron si está de acuerdo con el ingreso universal a la niñez. El 60% de los dos grupos dijo que sí. Al segundo grupo le preguntó: ¿está de acuerdo con el ingreso universal a la niñez del presidente Macri? El 90% de los kirchneristas dijo que no. Al tercer grupo le preguntó: ¿está de acuerdo con el ingreso universal a la niñez de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? El 90% de los votantes del presidente Macri dijo que no. Esto es sobre una medida consensuada, votada por todos, implementada y en efecto en la actualidad.
Y sobre eso, dependiendo de cómo nos hagan la pregunta, hay un grupo que cambia su opinión sobre un hecho objetivo. Imagínense cuando tengamos que discutir la reforma fiscal, la reforma laboral, el rumbo de la economía, la sustentabilidad del endeudamiento, ya sea público o privado, la reforma educativa, cuáles son las obras de infraestructura prioritarias en la Argentina, cómo modificamos la justicia, cómo controlamos las fuerzas de seguridad, cómo hacemos que la AFI o que la ex-CIDE, en lugar de que tenga un atentado en el 92 en una embajada que no pudo prevenir ni prever, a los 2 años le hagan un atentado en la AMIA, esté acusado al Estado argentino de encubrimiento, no haya podido encontrar y enjuiciar a los culpables, 18 años después muera un fiscal y tenga 2 autopsias y no sepamos qué pasó. Esas son todas las cuestiones que al día siguiente, el 23, la dirigencia argentina tiene que empezar a encarar. Son las grandes deudas pendientes de nuestra democracia. Con este nivel de fanatismo no se puede. Esperemos que eso baje el día 23. Nosotros estamos convencidos de que estas son las cosas que queremos discutir, estamos convencidos de cuál es nuestra visión, estamos abiertos a discutir esa visión y contrastarla con otros, estamos dispuestos a cambiar nuestra opinión si otros tienen una alternativa y un diagnóstico mejor, y queremos contribuir a que esas cosas se resuelvan en Argentina. Sí, obviamente que coincido este diagnóstico de que falta liderazgo democrático sobre confrontación, pero en el caso de la actuación concreta de la policía de la ciudad en la marcha, digamos, ¿qué es lo que falta ahí? ¿Quién es el responsable cuando la policía actúa mal? El jefe de la policía que nos falta. Es decir, logramos con la autonomía tener finalmente la policía, pero una policía sin jefatura es como un colegio sin director. Es decir, necesitamos fuerzas de seguridad cuyos responsables generen la práctica democrática en la intervención cuando tienen que intervenir. Y necesitamos que intervengan 2 cosas. Necesitamos que la policía en la ciudad y en el país y todas las fuerzas de seguridad generen autoridad democrática, porque también es cierto que hay que cerrar el ciclo de que el espacio público se utiliza para generar conflicto. En la democracia se compite con las urnas, se compite con los votos. Tenemos que abandonar esa práctica no democrática de utilizar la protesta solamente con el fin de generar conflicto. O sea, todos los gobiernos necesitan generar autoridad, pero la policía en la ciudad está acéfala. Tenemos la policía autónoma, tenemos las fuerzas, necesitamos un liderazgo democrático a cargo de esas fuerzas. Es un debate pendiente en la legislatura y nosotros desde Evolución queremos eso, porque también queremos tener una responsabilidad cuando las cosas no ocurren bien. Eso me parece que es algo que también depende de los periodistas que nos ayuden a instalarnos. Un ejemplo muy chiquito de esto, de cómo un tema se transforma en lugar de la clase dirigente intentando resolverlo, en prenda de posturas y descalificaciones. Cuando la expresidenta mandó el proyecto de ley de la creación de la AFI, la actitud en el Senado fue no bajar a discutir de la oposición. Y nosotros con Carla lideramos otra postura en diputados que decimos, todos nosotros tenemos que bajar a discutir. Tenemos que bajar a discutir porque nosotros tenemos que presentar qué es lo que haríamos nosotros si fuéramos gobierno con la agencia de inteligencia, porque es el compromiso que estamos tomando con la sociedad y que después no la vamos a usar en provecho propio. Y esa es una discusión que la democracia argentina tiene pendiente desde el año 83. Del baño de Nisman, lo que salió fue el excremento de nuestra democracia. De las cosas que no podemos resolver como sociedad. De una justicia que está podrida. De la tensión entre el Poder Ejecutivo y la justicia arbitrada por los servicios de inteligencia. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir. Y esos son los compromisos que tenemos que tomar. Y cada vez que alguien viene con una iniciativa, no sirve solamente plantarse en un lugar u otro delante de las cámaras. Tenemos que tomar postura nosotros sobre qué haríamos, porque es el compromiso que tomamos como dirigentes a futuro con la sociedad cuando nos toque administrar. Buenas tardes, Martín, Débora, Carla.
breve la pregunta. ¿Cuáles son los proyectos en los que Evolución ya está trabajando y cuáles serían los primeros que presentarían en el Congreso y en la legislatura? Empiezo por el Congreso, ¿querés empezar? Nosotros tenemos varios proyectos que presentamos cuando iniciamos la campaña anterior, como dijo Débora, en el teatro. Voy a dar 3 que me parecen por ahí los más relevantes. Primero, un proyecto que ya presenté como diputado cuando el kirchnerismo rescató del arcón de los recuerdos la ley de abastecimiento. Yo presenté un proyecto de ley trabajado con las personas que para mí pasaron en Argentina de defensa de la competencia, de una ley antimonopólica. Porque entre la aproximación de Moreno a ese problema y la inacción hay la construcción del Estado moderno. Esa ley tiene, parecido a lo que pasa en el caso de Lava Jato con la corrupción, tiene, entre otras cosas, la figura del arrepentido, que es que aquel que formó parte de un cartel, ¿sí?, aumentando los precios de manera artificial, pueda denunciar el cartel y ser beneficiado con un perdón. Con instrumentos de este tipo, países como el nuestro, Colombia, Brasil, Chile, México, Australia, Nueva Zelanda, encontraron en los últimos 10 años 183 casos de abuso de mercado donde bajaron los precios 23%. En rubros como que alimentos, pollos, artículos de higiene, papel higiénico, materiales que están en todos lados presentes en las cosas que nosotros consumimos, plásticos, acero, combustibles, pasajes, materiales de construcción, cemento. Nosotros tenemos, Argentina es una economía que está muy concentrada en algunos rubros que después son parte de insumos, son un insumo importante en casi todas las cadenas de producción. Nosotros queremos que esa ley sea sancionada y que se cree el Tribunal de Defensa de la Competencia, que empiece a investigar, no solo denuncias, sino que tenga potestad para hacer análisis de dónde en las cadenas nuestras fallan los eslabones y nos crean precios más caros. Ejemplo de precio más caro de una cadena que no funciona bien, la de los alimentos. Ayer tuvimos la 4ª manifestación en Plaza de Mayo de productores regalando o tirando alimentos. Ayer hicieron una cosa más creativa, vendieron los alimentos al precio de los que se los pagan, para que la gente pueda comparar cuál es el precio final. Nosotros tenemos en algunos rubros los alimentos más caros del mundo, siendo el 6º productor mundial de alimentos y teniendo 1/3 de la población en la pobreza, o 29%. ¿Cómo se explica que seamos productores de alimentos, que tengamos alimentos caros? Yo digo, a mí me costaba más barato el supermercado en Washington que en la Argentina. Entonces, ese es un proyecto. Otro proyecto que nosotros presentamos en sociedad es un abordaje distinto de las tarifas de los servicios públicos. El kirchnerismo hizo un desastre congelándolas durante 12 años, pero la resolución del problema no es tirarle a la gente que no tuvo responsabilidad por eso, de la noche a la mañana, la mayor porción del problema. Nosotros creemos que es mucho mejor decir, se acumuló durante 12 años, lo vamos a corregir en 8. ¿Cómo? Aumentando el gas 6% más que la inflación por trimestre y la electricidad 8% más que la inflación por trimestre, sin un aumento inicial, deshaciendo el aumento inicial. Eso en 8 años resuelve todos los subsidios, es decir, resuelve casi la totalidad del déficit de la Argentina. Las empresas no hubieran subido su cotización de la noche a la mañana un montón y tendrían algo mucho más importante, que es un sendero de precios para invertir a futuro. Y además de eso, la oposición hubiera acompañado porque hubiera dicho que el problema está resuelto. Y hoy las tarifas de gas y electricidad serían 50% más bajas en promedio. Y además de eso, las empezaríamos a pagar el grueso del aumento, el acumulado del aumento, con una economía reactivada, en lugar de lo que pasó el año pasado, de alimentarnos la inflación y profundizarnos la recesión. Y cuento la última, ¿no? Ahora que también hay una discusión sobre el PAMI y sobre la creación de una fundación paralela al PAMI. Nosotros proponemos que todas las personas que están por ingresar como beneficiarios del PAMI un año antes se hagan un chequeo integral gratuito. Si tienen cobertura, a cargo obligatoriamente de las coberturas que tienen. Si no, a cargo del PAMI. ¿Por qué? Porque es muy importante para cuidarnos en salud mañana saber exactamente cómo ingresan al PAMI, porque nuestro sistema de salud es un sistema particionado.
Si vos sos trabajador en blanco, tenés obra social. Si no sos trabajador en blanco, tenés el hospital público. Si sos mayor de 60 o 65, vas al PAMI. Y no hay una historia que te siga a ver cuáles son tus patologías, de qué te traté, etc. Entonces queremos que lleguen bien. Y si no tienen, y si tienen cobertura, que le hagan el diagnóstico y los tratamientos pendientes, las obras sociales y las prepagas que los tendrían que haber cuidado antes. Eso va a permitir tener beneficiarios, jubilados y pensionados, y aquellos que no son ni jubilados ni pensionados, pero tienen la cobertura del PAMI, en mejores condiciones, mejor diagnosticados, y le vamos a ahorrar plata al PAMI. Esos son 3 que nosotros proponemos. Bueno, hay cosas que tienen mucho que ver entre el Congreso Nacional y la legislatura, porque además somos un equipo y por lo tanto tenemos muchísimas coincidencias. Y debates también internos a resolver, porque las distintas miradas nos hacen crecer. Lo que decía Martín, que tiene que ver con los adultos mayores y la gente que se jubila. Ayer estuvimos en una charla de jubilados, en un centro de jubilados en el Bajo Belgrano, y uno puede tener un preconcepto o una idea sobre cómo se siente un adulto mayor en Argentina, pero hablarlo cara a cara y personalmente es mucho mejor siempre. Y la realidad es que están fuera de sistema, en todo sentido. ¿Ustedes se acuerdan un plan que lanzó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Más Simple para darles las tablets? Entonces tengo el ejercicio de que cada vez que vamos a conversar con adultos mayores les pregunto cuántos lo tienen, cuántos se anotaron y si saben de qué se trata. Te puedo decir que el 1% levanta la mano en alguna de las 3 respuestas. Por lo tanto nos vamos a hacer cargo de eso y vamos a tratar de implementar cosas que tienen buenas intenciones pero muy malos resultados. Esto para mí es un denominador común, una característica que implementa el gobierno cuando anuncia algo que de afuera parece muy bien, pero no se sabe cómo se va a implementar y luego los resultados son escasos o pobres. Y hay 2 puntos fundamentales en la Ciudad de Buenos Aires que tenemos que abordar, además del tema de los adultos mayores, que son la salud y la educación, porque cumplen con este requisito de el anuncio grandilocuente y los escasísimos resultados. En uno de los casos, y siguiendo con el tema de educación, todos habrán escuchado el anuncio del presidente Macri ayer sobre la CUS, la Cobertura Universal de Salud, que hace un plan piloto en la provincia de Mendoza y que tiene por supuesto la intención de luego extenderla a todo el país. Ese plan de cobertura es muy parecido a la cobertura porteña, al plan de salud en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, se lanza como una novedad sobre 3 o 4 parámetros fundamentales que ya están implementados en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el resultado de eso? Muy escaso. Un punto fundamental que destacó el presidente Macri fue la historia clínica digital. La historia clínica digital, dentro de lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, fue una iniciativa del bloque Suma Más. Y la realidad es que solo se implementa en los centros de salud que antes se llamaban CESAC, ¿no? Los centros de salud y de acción comunitaria, y ahora pasaron a llamarse centros de salud. La parte de acción comunitaria desapareció, no sabemos muy bien a dónde fue, pero no está más. Hay iniciativas o voluntades particulares de los que llevan adelante estos centros de salud, que lo hacen con muchísima garra, pero sin elementos. La historia clínica digital se implementa solo en los centros de salud. La función de los centros de salud es descomprimir a los hospitales públicos. Esto no pasa por desinformación, porque la calidad de atención y los rubros de los que se ocupan en las distintas ramas de la medicina, como la pediatría, como gerontología, tienen en muchos casos psicopedagogas, psicólogos, pero no pueden hacer análisis clínicos, no tienen para hacer radiografías. Digamos que la persona que lleva un chico que a lo mejor tiene un pediatra en un centro de salud, si tiene fiebre o hay que hacerle un estudio, va al hospital, con lo cual se saltea el centro de salud. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros queremos estándares de calidad en todos estos lugares. ¿Son buenas ideas? Son buenas ideas. En educación, los centros de primera infancia que también hemos visitado, nadie puede estar en contra de un centro de primera infancia porque permite la inclusión durante 8 horas de chicos que no tenían a dónde ir.
no son chicos de jardines de infantes, son de 45 días a 3 años. Nadie puede estar en contra de un centro de primera infancia. Ahora, ¿en qué condiciones están esos chicos en los centros de primera infancia? ¿Cómo está implementada esta idea? Entonces, nuestro lema es construir sobre lo construido. ¿Qué significa esto? Llevar adelante iniciativas que puedan garantizar estándares de calidad en salud, con la implementación de esta cobertura porteña, que es una buena idea y está muy mal implementada, o en las escuelas. Bueno, el plan de secundaria del futuro, que ahora se llama la escuela que queremos, me permito disentir y decir la escuela que necesitamos. La que queremos la podemos soñar entre todos, pero el problema es la concreción de esos planes. Hoy hablábamos con los rectores de distintos colegios y uno de ellos dijo: ¿qué la reforma de la reforma, de la reforma, de la reforma? No sabemos ni tenemos diagnóstico sobre lo que funciona hoy. ¿Por qué no hacemos funcionar lo que ya tenemos? Queda muy bien, queda políticamente correcto durante una campaña anunciar un nuevo sistema de salud, anunciar un nuevo sistema de educación o una reforma educativa, pero no hay ni diagnóstico ni control sobre lo que ya está implementado. Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero, y los actores que están comprometidos con esas reformas, las distintas voces que deberían hablar, no han sido consultados. Y si fueron consultados, no han sido escuchados. Es decir, se los cita en un lugar, se les propone una reforma educativa, bueno, pero yo necesito otra cosa. No, bueno, pero a ver si nos acompañás. Nunca se logra un consenso si las voces de todos estos sectores no están incluidos. Así que nos vamos a ocupar de la salud, nos vamos a ocupar de la educación, pero básicamente de buscar alternativas y hacer cumplir lo que ya está implementado, mal implementado. Y además, una cosa muy importante que queremos llevar adelante con respecto a la educación es la jerarquización de la formación docente. Si hablamos de secundaria del futuro, no podemos olvidarnos de los docentes del futuro que dan clase en el presente. Todos se quejan de que no tienen tiempo y no están previstas las medidas para su desarrollo y su capacitación. ¿Qué escuela del futuro podemos implementar si los docentes no están de acuerdo, si los docentes no se sienten incluidos y además se sienten limitados en su capacitación para poder llevar adelante esa reforma? Bueno, interrumpo un segundito, nos estamos quedando sin tiempo. Quedarían unas preguntas que ya las tengo pedidas. Si somos un poco más breves, podemos meter 3 o 4 preguntas más. Quería agregar muy brevemente 2 cosas. No solamente los proyectos que tenemos, sino los logros que obtuvimos. Nosotros podemos demostrarles el poder parlamentario, y la verdad que con Martín nos reíamos porque yo vengo de ciencia política, como todos saben, y rompimos una teoría que es la cartelización. Los bloques que tienen más imponen agenda. Nosotros fuimos, los que durante el kirchnerismo, luchamos para que los debates presidenciales fuesen obligatorios, porque el debate que tuvimos no fue obligatorio. Y lo logramos, o sea, logramos imponer una agenda pública y logramos obtener esa ley. Ahora los debates se votaron para que sean obligatorios, lástima que no para candidatos a diputados, pero sí para presidente en las elecciones de 2019. Otros logros. Uno puede, en el modo en que produce y articula la acción legislativa, instalar agenda en el Congreso. Logros obtuvimos. Le cambiamos la vida diaria a 13.000 chicos que el Estado cuida en hogares de cuidado. Esos chicos que el Estado cuidaba no eran vistos por el propio Estado. Ahora tienen un programa que es modelo en la región, que se llama Autonomía Progresiva. Tiene componente de acompañamiento, obviamente, para construir una vida cuando uno está solo en la vida, no entrar en el sistema de adopción, y además el 80% del equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Y como no siempre pueden acceder a créditos, porque cuando uno está solo en la vida, a los 18 años, no tiene un primer empleo formal, el 2% del fondo, de lo que el Estado destina al fondo de viviendas, va para programas que permitan articular una salida habitacional. Es decir, esos son logros. Y el otro logro que nos parece importante, que después de 12 años de la famosa ley 26061 de cuidado integral de la infancia argentina, esperemos que el defensor del niño no sea un cuento sin final feliz. Logramos articular ¿qué cosa? La confianza del gobierno y la expectativa de la ONG. Los organismos de control en Argentina tienen que generar confianza a la ciudadanía, y los oficialismos tienen que entender que no son espacios para blindarlos de sí mismos. Esa es una línea en la que nosotros queremos trabajar. Así lo planteamos durante el kirchnerismo. Yo misma integro Cambiemos y lo planteé claramente sobre Cambiemos.
otra auditoría, otro consejo de la magistratura, otra oficina anticorrupción. La oficina de presupuesto del La Congreso. oficina de presupuesto fue un logro también de Martín y se logró. Es decir, a veces el trabajo del Congreso es construir instituciones eficientes. En el caso de los organismos de control es clave. La auditoría no tiene que ser un espacio que anuncie tragedias que se pudieron evitar. Esas tragedias no tienen que existir y hoy controla poco y mal. No puede ser que la agenda de la Auditoría de la Nación esté elaborada por los integrantes de la auditoría, 7 auditores. El Congreso tiene que dar el plan de acción de cómo quiere que se controle la administración pública y se le asignará más o menos presupuesto según el desempeño. El Consejo de la Magistratura otro tanto. No puede ser que Freire sea una excepción. Debe tener más componente político para poder tener desempeño de la justicia y del Poder Judicial de Argentina. Esa es la línea que vamos a trabajar, pero lo que quería compartir con ustedes es que no todas son expectativas. Tenemos desempeño legislativo que es bastante mucho desde lo poco que somos. En varias entrevistas has hablado de tu experiencia de vida en el exterior, estudiante, en esta época de tu vida. Y siempre hablas y relacionas el tema del precio, de relaciones entre la gente y las instituciones de un país a otro. ¿Vos crees que el problema nuestro de los argentinos, más que económico, es un problema cultural? De ser así, ¿se puede disparar un programa económico y una salida económica cuando el problema es cultural? Sí, si ustedes se fijan, muchas de las cosas que nosotros decimos ahora las venimos repitiendo desde hace 5 o 6 años como diagnóstico. Yo creo que hay un componente cultural. Los argentinos no somos cortoplacistas por ADN, somos cortoplacistas porque vivimos en un contexto volátil. ¿Sí? En ese contexto volátil pasan 2 cosas. Pero lo primero que haces es autopreservarte. Y lo segundo es que es muy difícil vincular tu acción de hoy con lo que te va a pasar mañana. ¿Sí? Eso, si me preguntas a mí, tiene un montón de orígenes. Como soy economista, yo tiendo a pensar que es producto de que en los últimos 40 años tuvimos 18 recesiones, que tuvimos 7 años de crisis sistémica, donde todo se sacude, donde hay transferencia de riqueza de la noche a la mañana, donde unos se vuelven más ricos y otros se vuelven más pobres, donde nada tiene legitimidad porque no sabes quién se hizo rico porque se corrompió, quién se hizo rico porque aprovechó una crisis de otros y quién se hizo rico con el fruto de su trabajo. Entonces yo sí creo que hay un tema cultural. Creo, a veces te dicen, yo hice la campaña en 2013 hablando de esto, que necesitamos un cambio cultural, que no era echarle la culpa al gobierno, es decir, hay algo muy profundo en nosotros que tenemos que modificar. Y a veces, algunos te dicen, es muy difícil que ocurran los cambios culturales. Los cambios culturales ocurren cuando un Estado elige institucionalizar el cambio cultural. Ocurren cuando se dan circunstancias propicias para montarse y salir de un círculo vicioso y entrar en un círculo virtuoso. Te doy un ejemplo histórico. La Europa de posguerra. La Europa de posguerra se sentía desahuciada. Y se empezó a acomodar y vivió esa Europa los 30 mejores años de la historia del mundo al salir de la posguerra. Cambio cultural en el transcurso de nuestras vidas, de la mayoría de nosotros acá. Yo recuerdo cuando vino la crisis del 2001, mi madre pensaba que iba a haber un golpe de Estado. Yo había empezado en secundario en el 84 y decía, está loca, ¿por qué va a haber un golpe de Estado? Ese cambio cultural fue porque alguien percibió no lo que le preguntaban a la gente en una encuesta, percibió algo mucho más profundo e institucionalizó o plasmó en las instituciones ese cambio cultural. Entonces a mí me tocó hacer el primer año secundario y ver el juicio de las juntas en vivo y la CONADEP. Entonces ahí se produjo un quiebre cultural, construimos algo muy distinto. A mí me tocó hablar como embajador en un reconocimiento a Pat Derian, ¿no? De la administración Carter, que fue una de las que creó esa secretaría de la nada para poder actuar y modificar la política que estaba teniendo Estados Unidos con respecto a Latinoamérica. Testificó en el juicio de las juntas, Pat Derian. Y se me ocurrió contar lo siguiente. Mi camada es la primera camada en terminar la secundaria en democracia desde el primer Perón.
desde mi camada, del 88 en adelante, el año que viene, vamos a tener 30 camadas que terminaron el secundario en democracia. ¿Sí? La camada que pudo terminar primario y secundario en democracia entero, la primera fue la que empezó en el 84 y terminó en el 95. Del 95 para acá, ya tenés 22 camadas que terminaron toda su formación educativa en democracia. Algo que no ocurría desde el primer Irigoyen. Entonces hay cambios culturales, pero el cambio cultural se detona cuando frente a una pulsión de la sociedad logra la dirigencia plasmarlo en instituciones que refuercen el cambio. Ese para mí es el gran desafío de la Argentina. Es que el Estado nos señale, producto de una profunda discusión entre nosotros, la dirección del cambio. Cómo nos encontramos en un futuro distinto, en un futuro colectivo, en un futuro compartido en el que vamos a ser mejores pero todos juntos, en el que salgamos del cortoplacismo. El cortoplacismo lo que hace es propender permanentemente a romper las reglas. La lógica de la vida con el otro, desde un matrimonio, una amistad, una institución, es no hago una escuela, es no hago todo el tiempo lo que se me canta. ¿Por qué? Porque construyo un colectivo más importante con el otro. Por ende, me autolimito. Esas son las leyes, esas son las normas de comportamiento. Eso parte de la autoexigencia, no de señalar las falencias del otro. Las falencias del otro, sobre todo si son de índole penal, van a la justicia y se castigan si corresponde con la cárcel. Lo que es importante es empezar a autoexigirnos a futuro, es incorporar este cambio cultural que tenemos que tener en el Estado, es dejar de rapiñar el Estado desde los distintos intereses de cada uno. Si nosotros recuperamos el Estado que alguna vez tuvimos, el Estado que construyeron nuestros mayores, con el regalo que le dio a la naturaleza y el contexto internacional de ser un país agrícola, con pocos habitantes, con precios de los commodities que eran un boom a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, y con ese impulso inicial construyeron el mejor Estado de Latinoamérica. El cambio cultural se va a lograr cuando institucionalicemos ese tipo de comportamientos desde el Estado. Y yo soy optimista en que eso va a ocurrir cuando dejemos de tirarnos piedras de un lado a otro, cuando dejemos de interpretar las cosas que nosotros hacemos, sean malas, bien porque las hacemos nosotros, y las cosas que hacen nosotros, mal, aunque estén bien porque las hacen nosotros. Como estamos muy apretados por el tiempo, pero quiero respetar los pedidos, les proponemos que hagan las dos preguntas y después los entrevistados contestan. Bien, hacer primero, por favor. Ok. Yo quería saber la opinión de Martín respecto a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Jujuy de revocar la prisión domiciliaria de Milagro Sala, digamos, en contradicción con lo que la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó justamente la prisión domiciliaria. Y la otra pregunta sería... No, y yo quería preguntarle un poco entre las diferencias. Cuando fuiste candidato a jefe de gobierno, hiciste una campaña bastante agresiva señalando los errores de gestión en la ciudad. Y en esta campaña por lo menos no se ha visto tanto, ha sido más medido en el señalamiento de los errores de gestión en la ciudad. Mi pregunta es si hubo algún cambio de mirada sobre la gestión de la ciudad del 2015 al 2017, porque se notó en el estilo o por lo menos en el abordaje de las temáticas referidas a la gestión en la ciudad en la campaña. Me llama la atención porque no es el consenso del tipo de campaña que hicimos, ¿no? Nosotros, y Débora lo acaba de decir, nosotros tenemos una mirada muy distinta de la gestión de la ciudad. Discutimos las prioridades con las que gasta la ciudad, porque tiene mucha más plata que antes. Señalamos las mismas cuestiones, las falencias en el sistema de salud, el uso indiscriminado de la publicidad oficial, la falta de convicción para encarar una mejora del sistema de educación pública. Ciertas obras que a nosotros no nos parecen relevantes cuando hablamos de que el Estado recupere la potencia de gastar donde tiene que gastar. Seguimos diciendo las mismas cosas, y Débora las acaba de contar antes, y nuestras propuestas van en el sentido de mejorar eso o repriorizar. Lo que no creemos que hacer es nunca ser agresivos. Que nosotros digamos que la educación pública en la ciudad no está bien, que el peso presupuestario de la educación, o el peso de la educación en el presupuesto cayó, que cuando miras hacia adentro está sesgada hacia lo privado.
no es una agresión, es un diagnóstico es una visión o una cosmovisión de la educación de nuestra parte contrastada con lo que se está haciendo, pero no se puede tomar todo lo que es una crítica o una visión distinta como una agresión. Por ahí la palabra formal usada son críticas más concretas. Sí. Pero creo que las hemos hecho en la campaña de las PASO y Débora sigue hablando de los temas de la ciudad. A mí me corresponde más por la candidatura a la representación del Congreso de la Nación hablar de temas nacionales. Pero lo seguimos haciendo. Sí, simplemente agregarte, y en línea con lo que dice Martín, que lo que precisamente no queremos es una campaña de agresión, porque entonces entraríamos en contradicción con nuestro propio discurso. Si estamos de un lado del otro, la gente está esperando que vos le digas, no, yo me pongo en este lugar, me pongo en el de enfrente. La posición equidistante es muy difícil de sostener y nos han acusado de eso, pero realmente la levantamos con convicción porque no queremos más y deslegitimar al otro ni hacer una campaña en contra del otro. Lo hablábamos al principio de esta conferencia, ni el voto por miedo ni el voto en contra. Nosotros ese 13%, esos 250.000 votos, son un voto a favor, son un voto de confianza, son un voto porque creen que se puede mirar la realidad de otro modo. Sí, con respecto al tema de Milagros Salas, hay dos cuestiones que hay que respetar, que es un poco todo el andarivel que fue el ciclo Milagros Salas. La justicia de Jujuy es una justicia democrática y funciona en el marco del federalismo argentino. Esa tensión entre lo que dispone la justicia y los organismos internacionales se ha ido recorriendo y seguimos recorriendo bien, con certeza, con intervención de la Corte Suprema Argentina en cada una de las etapas de Milagro. De modo que, desde el punto de vista de lo que la justicia de Jujuy está decidiendo, es algo que no lo podemos cuestionar, porque entonces empezamos cuestionando el Poder Judicial, empezamos cuestionando las cámaras y después empezamos cuestionando las elecciones. No es así, digamos. Por supuesto, pueden ser visiones que se vayan enriqueciendo y están los organismos y las instancias para que así ocurra. Así fue cuando intervino la Corte en la primera etapa. De modo que, digamos, no más que agregar que realmente, bueno, está actuando la justicia democrática y es un veredicto que hay que aceptar. Un tema adicional, si se me permite una visión un poco más extendida, o expandida de esto, muy rápido. En Argentina se acumulan los problemas por no tratarlos a tiempo. ¿Sí? De esto estamos teniendo un montón de evidencia. Se acumulan a un nivel tal que después es muy difícil abordar su solución. Voy a dar cosas obvias. Los subsidios por los servicios públicos. Cuando yo me peleaba dentro del gobierno para reducir los subsidios eran 15.000 millones de pesos. Hoy son 70 veces eso. Entonces ahí tenés un problema. Una vez que es tan grande, cualquier acción es más complicada. Estamos discutiendo, por ejemplo, el fondo del conurbano. El fondo del conurbano lo deberíamos haber resuelto el día 1 de la devaluación del 2002. Porque tenías un fondo en pesos en un contexto inflacionario de 40%. Cuando acumulás 15 años de 1000% de inflación, el volumen de dinero y la dependencia que tenés que rediscutir es tan grande que es casi imposible abordarlo y genera más conflictos. El fallo de la Corte Suprema de la devolución a las provincias del 15% que se les retuvo para la reforma previsional del 94. ¿Cuándo lo tendríamos que haber discutido? El día que el gobierno decidió estatizar los fondos de pensión, porque le tendría que haber devuelto la plata a las provincias. Se acumula, y cuando lo discutimos, es tarde y es grande. El caso de Milagros Salas tiene un componente similar y tiene relación con lo que venimos sosteniendo nosotros desde el Estado. Milagros Salas es la manifestación de un Estado fallido que elige terciarizar lo que debe hacer el Estado en una organización que no debería estar haciendo eso, que lo debería resolver el Estado. Y vuelve a fallar cuando tiene que controlar. Y vuelve a fallar no solamente con el caso de Milagros Salas, sino como el 70% de los presos argentinos, es que están en preventiva. Entonces, yo quiero, más allá de la discusión puntual, hay algún momento en que tenemos que abordar
los problemas a tiempo antes de que sean de una magnitud que sea imposible de discutir entre nosotros. Y de esos hay un montón de otros que están ahí. Y nosotros queremos, con una visión preventiva de recuperación de la capacidad del Estado, discutirlos antes de que sean irresolubles. Una repregunta sobre esto, porque Carla dijo la justicia de Jujuy es una justicia democrática. Dos jueces fueron nombrados por el gobernador, que eran legisladores, votaron la ampliación del tribunal a horas de asumir Morales y pasaron a jugar el Tribunal Superior. 4 de los 9 jueces fueron legisladores radicales. Hay múltiples ejemplos de comunicaciones, de vínculos, de coordinación de estrategias entre el Poder Ejecutivo de Jujuy y el Tribunal Superior y la Justicia General de Jujuy, vínculos familiares inclusive. También del gobierno anterior, del gobierno peronista anterior. ¿Les parece que eso es una justicia democrática? Me llama mucho la atención. Sí, es una buena pregunta. Digamos, pero vos decís Jujuy. Jujuy es una provincia de Argentina. En Argentina. No, pero vamos a analizar porque no es solamente ese caso. No, bueno, claro, entonces el punto aquí es. Pero preguntaron sobre Milagro Sala y es un caso que. No, pero lo que quiero decir es. Perdón, me interrumpo por lo siguiente. Digamos, me interesa sobremanera porque digamos, se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de la revocatoria. Dice que está incumpliendo una cautelar de un organismo internacional. Digo, eso para la Argentina en otro lugar. Por eso la pregunta. No, lo que quiero decir es. La gravedad es Perdón, acá ya nos estamos yendo de la. Para especificar. Yo no puedo decir que Jujuy no tiene una justicia democrática o que Formosa no lo tiene. ¿No es la justicia que quisiéramos? Obviamente que no. Pero están en instancias para poder judicializar esos nombramientos que no nos gustan. O sea, no es que Jujuy no tiene. Claro, bueno, entonces, pero así empezó el caso de Milagro Sala también, cuando empezó la primera situación. No es que la Corte no intervino. Digamos, esa intervención, la Corte Interamericana me refiero, esa intervención también llegó por los propios abogados de Milagros a la Corte Suprema de Justicia. Lo que quiero decir es que no nos guste cómo funciona, cómo está compuesta la justicia provincial de Jujuy, como la de Formosa, como la de Tucumán, como la de todos los ciclos de la provincia argentina que han tenido falta de competitividad, porque venimos de un ciclo en Jujuy que por primera vez alternancia democrática después de 32 años, que están construyendo instituciones, me parece, coincidimos, seguramente subóptimo. Ahora, no es que no existen los mecanismos para poder mejorarlas e ir resolviendo un conflicto que tiene mirada internacional y está muy bien que lo tenga, digamos, porque hay un proceso de apelación que puede llegar y que ha llegado en la primera instancia a la Corte Suprema de la Nación. Es decir, no es solamente lo que haga la justicia de Jujuy, pero es digamos, cuando toma una medida está mirada por los procedimientos de apelación interna de la Justicia Federal Argentina, Corte Suprema, y está mirada por la presión internacional de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana. Es decir, no actúa en soledad, pero no podemos decir que no es democrática. Digamos, hay que decirlo a través de los mecanismos que corresponde cuestionarlo. Este es el punto, porque entonces si no, estamos en condiciones de cuestionar cualquier sentencia que tome cualquier poder judicial provincial. Y entonces a mí me parece que hay que poner un punto, digamos, de análisis digamos, dinámico y real sobre esto. Bueno, yo sé que a veces lo del formato va en contra de nuestra propia cultura periodística, pero bueno, tratamos de que sean preguntas concretas justamente para evitar que se pierda que hay un colectivo que está interesado y que también tiene sus tiempos y que lamentablemente nos obliga a cortar ya. Bueno, agradecerles mucho la participación, agradecerles también a ustedes que estén acá con nosotros. Si querían agregar algo acerca del formato o de las reglas que podamos mejorar para el futuro, encantada. No, al contrario, a mí me parece que realmente es sano lo que estamos haciendo y nos encontramos muchas veces con distintos programas en los cuales nos invitan y no tenemos oportunidad de desarrollar los temas de este modo. Por eso el hecho de tener una hora entera y de poder escuchar todas las preguntas y tener el derecho y la obligación de contestarlas para nosotros es muy valioso
a veces quedamos en medio de un fuego cruzado que tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, de estas miradas tan diferentes y tan opuestas de la Argentina, y se pierde tiempo valioso para debatir las cosas de otro modo. Agregando otra cosa más a lo que dijo Débora, además de agradecerles la paciencia, a veces nos extendemos en las respuestas, pero es cierto que no hay tantos ámbitos para poder hablar así. Pero volviendo a la última pregunta y a otras, quiero decir lo siguiente. Yo estoy convencido de que Argentina está discutiendo en los márgenes del problema y está discutiendo los síntomas de los problemas. Que discutimos la última noticia en lugar de prestar atención a la génesis del problema. Entonces, así como discutimos la última medida y no vemos toda la tira de por qué estamos en determinado problema, eso ocurre con la justicia, con algunos fallos particulares, con Nisman, con la economía, con todo. Y hay un momento en que cada uno, dependiendo de si la última noticia es favorable a uno de los dos lados, la usa para pegarle al otro, y nunca nos sentamos juntos a diagnosticar por qué tenemos esta sucesión de noticias en la Argentina. Y a mí me parece que lo que tenemos que resolver no es la última noticia. Podemos debatir sobre la última noticia, podemos decir encontradas sobre la última noticia. Hay un momento en que tenemos que encontrarle solución a la sucesión de noticias negativas que no nos gustan sobre la Argentina. Y eso implica bucear un poquito más en profundidad de lo que hacemos habitualmente. A veces se puede hacer en los medios, a veces no. No es excusa que no se pueda hacer en los medios para que los dirigentes no lo hagamos. Sencillamente eso. Gracias.